Quiero enseñarte el secreto para poder estar siempre con Jesús y para vivir siempre contenta y feliz aún sobre esta tierra. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma. Y después de haber girado y girado en busca de Jesús, he encontrado en cambio a la reina mamá, y oprimida y cansada como estaba le he dicho: dulcísima mamá mía, he perdido el camino para encontrar a Jesús. No sé más a dónde ir ni qué hacer para encontrarlo de nuevo. Y mientras esto decía, lloraba, y ella me ha dicho: hija mía, ven junto a mí y encontrarás el camino a Jesús. Es más, quiero enseñarte el secreto para poder estar siempre con Jesús y para vivir siempre contenta y feliz aún sobre esta tierra. Y este es tener fijo en tu interior que solo Jesús y tú están en el mundo y nadie más. Y solo a Él debes agradar, complacer y amar. Y solo de Él debes esperar ser amada y contentada en todo. Estando en este modo tú y Jesús, no te hará más impresión si estarás circundada de desprecios o alabanzas, de parientes o extraños, de amigos o enemigos. Solo Jesús será todo tu contento y solo Jesús te bastará por todos. Hija mía, hasta en tanto que todo lo que existe acá abajo no desaparezca del todo del alma, no se puede encontrar verdadero y perpetuo contento. Ahora, mientras esto decía, como de dentro de un rayo ha salido Jesús en medio de nosotras, y yo lo he tomado, lo he llevado conmigo, y me he encontrado en mí misma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a dar cumplimiento. En verdad os digo que antes pasaría cielo y tierra que una letra diminuta, ni la punta de un alfiler, ni un ápice de la ley pasará sin que todo se haya cumplido. Quien violare el mínimo de estos mandamientos y enseñare así a otros, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero quien los observare y enseñare estos mandamientos, será grande en el reino de los cielos. Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, o maestros de la ley, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano racá será reo ante el Sanedrín. Pero aquel que le llame renegado será reo de la jena de fuego. Sí, pues, estás presentando tu ofrenda sobre el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda ahí delante del altar
y vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego, vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte en paz enseguida con el adversario que te lleva ante el juez. No sea que mientras ustedes van por el camino, tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil y te encarcelen. Y en verdad te digo, no saldrás hasta haber pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo que no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer codiciándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene perder una parte de tu cuerpo a que todo tu cuerpo vaya a la ajena. También se dijo, aquel que repudia a su mujer deberá de darle un acta de divorcio. Pues yo os digo que todo aquel que repudia a su mujer, excepto por causas de fornicación, ocasiona que sea una adúltera. Y aquel que se casa con una repudiada comete adulterio. También habéis oído que les fue dicho a los antepasados que nunca perjurarían. Cumplirás al Señor todos tus juramentos. Pues no juréis en modo alguno, ni por el cielo por ser el trono de Dios, ni por la tierra el escabel de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juréis por tu cabeza, porque a ninguno de tus cabellos puedes hacerlo negro o blanco. Sea vuestro lenguaje sí, sí y no, no. Lo que excede a esto viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Mateo 5, 19. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Quiso someterse, primero para dar ejemplo. ¿Qué ejemplo da el celestial niño? Él, que es el autor de la ley, obedece la ley. Del libro La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, día 21. Ahora, hija bendita, tú debes saber que este corte encerraba profundos misterios. Era el sello que imprimía en la pequeña humanidad del celestial niño la hermandad con toda la humana familia, y la sangre que derramó era el primer desembolso ante la divina justicia para rescatar a todas las generaciones humanas. El querido niño era inocente, no estaba obligado a la ley, pero quiso someterse primero para dar ejemplo y después para dar confianza, valor y decir a todos: no teman, soy un hermanito vuestro, igual a ustedes. Amémonos y los pondré a todos a salvo. Los llevaré a todos a mi Padre Celestial como mis queridos hermanos. Hija mía, ¿qué ejemplo da el celestial niño? Él, que es el autor de la ley, obedece la ley. Apenas 8 días de nacido y se hace de cumplir la ley un deber. Y se somete al duro corte de la circuncisión, corte imborrable. Como imborrable la unión que vino a hacer con la humanidad degradada. Esto indica que la santidad está en el propio deber.
en la observancia de las leyes y en el cumplir la divina voluntad. Santidad sin deber no existe. Es el deber el que pone el orden, la armonía, el sello a la santidad. Además de esto, hija mía, tú debes saber que al sustraerse a Adán de la divina voluntad, después de su pequeña vida de inocencia, su voluntad humana quedó herida, más que por un cuchillo homicida, y por esta herida entró la culpa, las pasiones, perdió el bello día de la voluntad divina. Se degradó tanto que daba piedad, y mi querido hijo, después de las alegrías de su nacimiento, quiso ser circundado a fin de que esta herida suya sanara la herida que se hizo a Adán con hacer su propia voluntad, y con su sangre le preparó el baño para lavarlo de todas las culpas, fortalecerlo, embellecerlo de modo de hacerlo digno de recibir nuevamente aquella voluntad divina que rechazó, que formaba su santidad y su felicidad. Hija, no hubo obra o pena que él sufriera con la que no tratara de reordenar nuevamente la divina voluntad en las criaturas. Por eso, lo que te debe importar en todas las circunstancias, incluso dolorosas, humillantes, es el hacer en todo la divina voluntad, porque estas son la materia prima en la cual se oculta para obrar en la criatura, para hacerla adquirir su vida obrante en la criatura. Mateo 5, 17. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Ley de gracia y de amor. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 16, capítulo 28, párrafos 4 y 5. Cuando vine a la tierra, vine a abolir las leyes antiguas, otras a perfeccionarlas. Pero con abolirlas no me exenté de observar aquellas leyes, es más, las observé en el modo más perfecto, como no lo hacían los demás, pero debiendo unir en mí lo antiguo y lo nuevo, quise observarlas para dar cumplimiento a las leyes antiguas, poniéndoles el sello de la abolición y dar principio a la ley nueva que vine a establecer sobre la tierra, ley de gracia y de amor, en la cual encerraba todos los sacrificios en mí, debiendo ser yo el verdadero y el único sacrificado. Por tanto, todos los demás sacrificios no eran más necesarios, porque, siendo yo hombre y Dios, era más que suficiente para satisfacer por todos. Ahora, querida hija mía, queriendo hacer de ti una imagen más perfecta de mí y dar principio a una santidad tan noble y divina, cual es el fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra, quiero concentrar en ti todos los estados de ánimo que han habido hasta ahora en el camino de la santidad, y a medida que los pasas y los sufres, haciéndolo en mi querer, yo les doy el cumplimiento, los corono y embelleciéndolos, les pongo el sello. Todo debe terminar en mi voluntad, y donde las otras santidades terminan, la santidad de mi querer, siendo noble y divina, las tiene por escabel a todas, y da a ella su principio. Por eso déjame hacer, hazme repetir mi vida y lo que hice en la redención con tanto amor. Ahora con más amor quiero repetirlo en ti, para dar principio a que mi voluntad, sus leyes, sean conocidas,
pero quiero tu querer unido y perdido en el mío. Mateo 5, 17. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Y después debía hacer de ti lo que hice de mí. Yo cuando vine a la tierra observé todas las leyes, me sometía a todos los sacrificios de la ley antigua en modo perfecto. Y después de que todo lo completé en mí, consumando en mi humanidad todas las leyes y santidades de modo antiguo, las abolí y di principio a la nueva ley de gracia y a la nueva santidad que traje a la tierra. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 26, capítulo 7, párrafo 2. Mi palabra es vida, y conforme más que un tierno padre te hablaba de mi fiat, así iba formando su vida en ti. Porque jamás me habrías entendido lo que respecta a mi querer si no hubieras tenido su vida en ti. Porque de aquello que forma la vida se tiene verdadero interés de comprender y defender. Lo que no forma vida entra en el orden secundario, no primario, y no se siente el verdadero amor que se puede tener a la propia vida. Así que a la misma vida de mi fiat formada en ti, yo podía confiar todos sus conocimientos para poder formar otras tantas vidas de él en las criaturas. Y después debía hacer de ti lo que hice de mí. Yo, cuando vine a la tierra, observé todas las leyes. Me sometía a todos los sacrificios de la ley antigua en modo perfecto, como ninguno otro hasta entonces había observado. Y después de que todo lo completé en mí, consumando en mi humanidad todas las leyes y santidades de modo antiguo, las abolí y di principio a la nueva ley de gracia y a la nueva santidad que traje a la tierra. Así he hecho contigo. Concentré en ti las penas, los sacrificios, las batallas de la santidad presente para completarla y así poder comenzar de nuevo la nueva santidad del vivir en mi querer, esto es, el fiat voluntas tua come in cielo così in terra. Mateo 5, 31 a 32. Está mandado el que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio. Pues yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada, comete adulterio. Jesús habla del divorcio. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 4, capítulo 101, párrafos del 2 al 5, enero 12, 1902. La ceguera de los hombres. Jesús habla del divorcio. Las contradicciones son perlas preciosas. Hija mía, mira un poco hasta dónde ha llegado la ceguera de los hombres, hasta querer formar leyes inicuas y contra ellos mismos y su bienestar social. Hija mía, por esto te llamo de nuevo a los sufrimientos, a fin de que, ofreciéndote conmigo a la divina justicia, aquellos que deben combatir esta ley del divorcio obtengan luz y gracia eficaz para resultar victoriosos.
hija mía, yo tolero que hagan guerras, revoluciones, que la sangre de los nuevos mártires inunde el mundo. Esto es honor para mí y para mi iglesia. Pero esta ley brutal es una afrenta a la iglesia y a mí me es abominable e intolerable. Mientras esto decía, he visto un hombre que luchaba contra esta ley, cansado y sin fuerzas, en actitud de quererse retirar de la empresa. Entonces, junto con el Señor, lo hemos alentado y Él ha respondido. Me veo casi solo para luchar e imposibilitado para obtener el propósito. Yo le dije, ánimo, porque las contradicciones son tantas perlas de las que el Señor se servirá para adornaros en el cielo. Y él ha tomado aliento y ha seguido con la empresa. Después de esto he visto a otro todo afanado, pensativo, no sabiendo qué decidir. Y algunos le decían, ¿sabes qué quieres hacer? Sal de Roma. Y él, no puedo. Es palabra dada a mi Padre. Expondré mi vida, pero salir jamás. Después nos hemos retirado. Jesús ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma. Mateo 5, 27 a 28. Habéis oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Reparemos en María a Jesús, por quienes en ellos ya no hay virginal pudor, por tantos que se despojan de todo pudor, candor e inocencia, que se desnudan de todo bien y virtud de mi gracia. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 16. Amor mío y vida mía, me siento desfallecer por el dolor al verte desnudo. Tú tiemblas de pies a cabeza y tu santísimo rostro se tiñe de virginal pudor. ¿Cómo tú que vistes a todas las cosas creadas, al sol de luz, al cielo de estrellas, a las plantas de hojas, a los pájaros de plumas, tú, desnudo? ¡Qué osadía tan grande! Pero mi amantísimo Jesús, con la luz que irradia de sus ojos, me dice, calla, hijo mío, era necesario que yo fuera desnudado para reparar por tantos que se despojan de todo pudor, candor e inocencia, que se desnudan de todo bien y virtud de mi gracia y que se visten de toda brutalidad, viviendo a la manera de las bestias. En mi virginal confusión quise reparar por tantas deshonestidades, deleites y placeres bestiales.
Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra, a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.